Continuando con la química moderna, la parte 4 de la línea del tiempo de la química inicia en 1930 con la invención del primer acelerador de partículas por Lorentz y termina con la propuesta por Higgs en 2012 de la partícula de Dios. En el año 450 a.C., Leucipo y Demócrito establecieron por observación y razonamiento lógico que el átomo era la partícula más pequeña que constituía a la materia. Dalton, en 1808, retoma este pensamiento y propone su teoría atómica. Y después de 124 años, científicos mediante experimentación consideraron al átomo formado por un núcleo con presencia de protones que proporcionan parte de la masa del núcleo y la carga eléctrica positiva, y con presencia de neutrones con carga eléctrica neutra y que complementa la masa del núcleo. En el exterior del núcleo se posicionaban los electrones capaces de contribuir con la carga eléctrica negativa para hacer el átomo eléctricamente neutro. Y a partir de 1932, los científicos idearon como parte de su experimentación hacer chocar los átomos de ciertos elementos con tanta fuerza que estallasen en 1000 pedazos elementales. La observación de las partículas resultantes está llevando a los científicos a desarrollar equipos de detección e instalaciones para llevar a cabo estos choques. En 1930, Ernest Lorentz inventó y mejoró el primer ciclotrón o acelerador de partículas de alta energía de 2.2 metros de circunferencia y una energía de 1.22 megaelectronvolts. En 1932, Millikan y Anderson comprueban experimentalmente la existencia del antielectrón, al cual llamaron positrón, fotografiando los rayos cósmicos en la cámara de ionización y que Dirac había predicho teóricamente en 1929. En 1954, el mismo Lorentz diseñó un acelerador de partículas y que la Comisión Nacional de Energía Atómica de los Estados Unidos construyó en Berkeley, California, con un diámetro de 41 metros al que llamó Bevatron, o sea, un ciclotrón de 1 billón de electronvolts, con un costo de $9 millones en una superficie de 12.000 metros cuadrados. Con la puesta en marcha del Bevatron, fue posible acelerar las partículas con suficiente potencia para comprobar el positrón y, por consecuencia, la existencia de la antimateria. Y así, en 1955, Chamberlain y Segre descubrieron la existencia del antiprotón, partícula exactamente igual que el protón, pero con carga eléctrica negativa. En 1956, un año después del descubrimiento del antiprotón, Cork y Piccioni llevaron a cabo otro experimento en el Bevatron de California, haciendo colisionar protón contra protón, dando por resultado el descubrimiento del antineutrón. En 1961, el científico Murray Gell-Mann propuso la teoría cromodinámica cuántica, que predecía la existencia de nuevas partículas elementales a las que bautizó como quarks, aportando además un orden al caos por el descubrimiento de estas partículas unidas gracias al intercambio de gluones. Hagamos un alto y adelantémonos un poco para tratar de explicar el modelo estándar de las partículas,
esperando que les dé una visión más amplia y les permita comprender el avance que se generó y se está generando en este trayecto de la línea del tiempo de la química. Debido al conocimiento teórico y evidencias experimentales que se obtuvieron a partir de 1930, se confirmó que el protón y el neutrón no eran partículas fundamentales y que deberían estar compuestos por otras partículas indivisibles. Por tanto, en el afán de justificar y clasificar las nuevas partículas encontradas, así como de alinear el conocimiento de las fuerzas que intervienen entre ellas y los principios de la mecánica cuántica, se inició el desarrollo de este modelo. Este modelo postula la existencia de dos clases de partículas. La primera de ellas incluye a los fermiones, compuestos por 6 quarks, up o arriba, down o abajo, encanto o charm, extraño o strange, cima o top y fondo o bottom. Y de 6 leptones, electrón, muón, tauón, neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tauónico. Estos quarks y leptones se agrupan al mismo tiempo en 3 generaciones de partículas, descritas por las columnas, siendo la masa medida en megaelectronvolts lo único que las diferencia. La materia visible en el universo está formada por partículas de la primera generación, o sea, por los quarks arriba y abajo y los leptones electrón y neutrino electrónico. Las partículas de la segunda y tercera generación son inestables y decaen hacia las partículas de la primera generación, y los bosones no decaen en generaciones. Y la segunda clase está compuesta por los bosones de Gauge, que actúan como portadores de las interacciones fundamentales. Los bosones Z y W son portadores de la interacción nuclear débil, el fotón de la interacción electromagnética y el gluón portador de la interacción nuclear fuerte. Y existe otro bosón, el bosón de Higgs, responsable de la masa de las partículas elementales, que se incluirá y observará más adelante. Finalmente, se puede decir que este modelo ha conseguido unificar en una sola teoría el efecto de las 3 fuerzas fundamentales de la naturaleza: la fuerza electromagnética, la fuerza de interacción nuclear débil y la fuerza de interacción nuclear fuerte, faltando únicamente de incluir la fuerza gravitatoria. Espero que les haya ayudado esta breve explicación del modelo estándar de las partículas. Hay que recordar 2 cosas. Una, que el átomo de deuterio, también denominado átomo de hidrógeno pesado, está formado por un protón y un neutrón en su núcleo y un electrón ligado a este, a diferencia del hidrógeno, que solo tiene un protón y su respectivo electrón, y que el Laboratorio Nacional de Brookhaven en Long Island, New York, en Estados Unidos, fue la primera instalación en emplear un sincrotrón de protones, el cosmotrón de 3 gigaelectronvolts en 1952, y que inició operaciones en 1960 con el sincrotrón de gradiente alterno, o AGS por sus siglas en inglés, con 128 metros de circunferencia y una energía de 30 gigaelectronvolts. Ahora sí, con lo explicado previamente, podemos decir que en 1965 el equipo de Lederman en el sincrotrón AGS de Brookhaven, New York, creó el núcleo de antideuterio, formado por la fusión de un antiprotón y un antineutrón, y se espera que próximamente se cree el átomo de antideuterio con un positrón ligado a su núcleo, de la misma forma en que lo está el electrón en el átomo de deuterio.
Vamos a recapitular. Hasta 1932 se pensó que los átomos consistían de un núcleo donde se encontraban los protones causantes de la carga positiva y de neutrones, y ligados al núcleo los electrones con carga negativa. Estas tres partículas servían para explicar la naturaleza de los elementos químicos, pero con el descubrimiento de la antimateria, por evidencia experimental, los científicos se dieron cuenta que si estrellaban átomos entre sí con tanta fuerza, podían hacerlos estallar en miles de pedazos, para permitirles observar el interior de los protones y neutrones. Sin embargo, se requeriría de velocidades lo más cercanas a la velocidad de la luz, por lo que se dieron a la tarea de diseñar y construir instalaciones que les permitieran lograrlo. Ahora bien, en 1954 se crea la Organización Europea para la Investigación Nuclear, o CERN, que opera el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, ubicado en la frontera franco-suiza con 22 países europeos miembros. Fue diseñado para colisionar haces de protones hasta 7 teraelectronvolts de energía. Ha sido ampliado consecutivamente hasta utilizar un túnel de 27 kilómetros de circunferencia y una energía de 13 teraelectronvolts en el colisionador denominado el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC por sus siglas en inglés. Y en forma paralela, también en 1965, el equipo de Sechichi crearon el núcleo de antideuterio en el CERN. El Fermilab, originalmente llamado Laboratorio Acelerador Nacional en 1967, está ubicado en Illinois, Estados Unidos, y en 1974 el laboratorio recibió su nombre actual, Fermilab, en honor de Enrico Fermi, quien desarrolló el primer reactor nuclear y participó en el proyecto Manhattan. De la mano de Lederman, inició operaciones con el acelerador de partículas Main Ring. Tiene 6.5 kilómetros de circunferencia y es capaz de acelerar partículas a la energía de 1 teraelectronvolt. Fermilab contribuyó a colocar los cimientos del modelo estándar de partículas. Debemos saber que el tritio es un isótopo radioactivo del hidrógeno, cuyo núcleo está formado de un protón y 2 neutrones, y que el helio es el elemento químico con número atómico 2, formado por 2 protones y 2 neutrones. Conociendo esto, podemos entender que el núcleo de antitritio estará formado por un antiprotón y 2 antineutrones, y que el núcleo de antihelio estará formado por 2 antiprotones y 2 antineutrones. En 1963, el Instituto de Física de Alta Energía, abreviado IHEP en Siberia, Rusia, fue establecido para realizar investigaciones sobre las propiedades fundamentales de la materia y sus leyes. En 1967 introdujo el acelerador de protones para una energía de 70 gigaelectronvolts, donde se detectó experimentalmente por primera vez los núcleos de antitritio y antihelio. Sin embargo, debe citarse que en 1970 el proyecto STAR en el colisionador de iones pesados relativista del Laboratorio Nacional de Brookhaven produjo 18 núcleos de antihelio con una energía de 200 gigaelectronvolts de un total de 1.000 millones de colisiones. En 1967, Steven Weinberg inició la propuesta teórica que en 1970 se convierte en el modelo estándar de partículas, que es una teoría que describe la estructura fundamental de la materia y el vacío, considerando las partículas elementales
como entes irreducibles cuyo movimiento está regido por las 4 interacciones fundamentales: la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza de gravedad. En 1977 se descubre experimentalmente en el Fermilab la partícula elemental quark fondo o botón. En 1978 se construyó y puso en operación el supersincrotrón de protones, SPS por sus siglas en inglés, el cual es un acelerador de partículas de 6.9 kilómetros de largo en el CERN con capacidad de 400 gigaelectronvolts. No obstante, esta energía fue sobrepasada por el Fermilab, que alcanzó una energía de 500 gigaelectronvolts en el mismo año. Simon van der Meer, junto con Rubia, diseñaron un ambicioso proyecto de transformación del acelerador del CERN para realizar experimentos de colisión protón-antiprotón, en el que el almacenamiento de los antiprotones hace necesario adoptar medidas de refrigeración eficaces, surgiendo así la primera fábrica de antiprotones. El anillo entró en funcionamiento en 1981 y en 1983 se logró detectar por primera vez las partículas llamadas bosón W y el elusivo bosón Z, portadores de la interacción nuclear débil. En 1995 se descubre experimentalmente en el Fermilab la partícula elemental quark-SiMa o TOP. También en 1995 el CERN logró crear los primeros átomos de antihidrógeno durante décimas de segundo, y en 2011 ya lograron estabilizar los átomos durante 16 minutos. El CERN ha logrado crear antipartículas, unirlas en antimateria e incluso conservarlas durante un corto tiempo en un contenedor mediante campos magnéticos. Pero nada de esto sirve si no son capaces de contener y transportar la antimateria a otras instalaciones o equipo. Propósito próximo del proyecto PUMA, Antiproton Unstable Matter Annihilation. En el año 2000 se descubre experimentalmente en el Fermilab la partícula elemental, el neutrino tauónico. El grafeno, que es un alótropo del carbono, fue descubierto en 2004 por André Geim y Konstantin Novoselov y mostró propiedades altamente atractivas como dureza, elasticidad, alta conductividad térmica y eléctrica, ligereza, entre otros, y potencia su uso en aplicaciones en electrónica, superbaterías eléctricas, pantallas táctiles flexibles, auriculares, altavoces y cámaras fotográficas muy sensibles, teléfonos celulares plegables, aparatos biónicos, aplicaciones en medicina, desalinización de agua de mar, etc. Su aplicación práctica tiene el reto de producir hojas de grafeno lo suficientemente grandes y puras para poder ser útiles, y el principal problema actual es su producción limitada y el costo asociado. El Gran Colisionador de Hadrones del CERN, o LHC por sus siglas en inglés, es el acelerador de partículas más grande y energético del mundo. Utiliza un túnel de 27 kilómetros de circunferencia e inició operaciones en 2008. En 2012 empezó a funcionar con 4 teraelectronvolts por haz, y los experimentos realizados confirmaron la existencia de la partícula conocida como el bosón de Higgs, o también llamada la partícula de Dios, la cual es importante para explicar
cómo las partículas elementales interaccionan, adquieren la propiedad de la masa y también para que permita la búsqueda de la teoría de la gran unificación, que pretende corresponder con las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza.